Eclesiastés capítulo 10 versículos 1 al 11. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a otros que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en un lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Muy bien, en esta noche vamos a ver que la sabiduría es importante, pero no es suficiente. A menudo pensamos que los escritos de Salomón han sido hechos para exaltar la sabiduría, pero todos sabemos que la sabiduría por sí sola no es suficiente. Lo más importante es la relación con Dios que tengamos. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. La sabiduría es importante, pero no es suficiente. Es importante porque aquí en este mundo, debajo del sol, nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a dar ciertas guías que son necesarias, pero por ejemplo, la sabiduría por sí sola no va a llevar a nadie al cielo. Allí el trato es diferente. Allí lo que se necesita es una relación personal y directa con Dios. Así que es cierto lo que nos va a mostrar Salomón en estos versículos. La sabiduría puede ser muy importante, puede evitar guerras, puede ayudar a los seres humanos a relacionarse, puede permitir que las sociedades se sostengan en el tiempo, pero no es suficiente para llevar al hombre a Dios por sí sola. El único camino verdadero es el que nos ha presentado Jesús en su obra perfecta en la cruz. Así que la respuesta es Dios, tanto en este mundo como para el siguiente mundo. Encontrarlo en esta vida permitirá seguir con Él en la siguiente. Realmente es necio pensar que se puede vivir sin Dios toda esta vida y esperar que después Dios te reciba en su reino. Como hemos visto, solamente Dios llena completamente al ser humano. Todo lo demás nos va a dejar con sed. Dios es el todo del hombre, como va a concluir Salomón en el capítulo 12. Así que el secreto de la vida está en relacionarnos más y más con el creador de la vida. No adorar a la sabiduría como si por sí sola fuera esta suficiente. La sabiduría es importante, pero realmente no es toda suficiente. En el versículo 1 leemos: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En este capítulo va a notar que se mencionan 3 animales. Está primero la mosca, un insecto realmente. Se nos habla también del caballo y de la serpiente, y había otro más, las aves, en el versículo 20, pero eso está en el siguiente texto que veremos Dios mediante la próxima semana. Los perfumes en aquel tiempo, en los tiempos donde Salomón está hablando, era muy costoso y muy difícil de hacer un perfume. Los perfumes en la antigüedad eran preparados directamente de plantas aromáticas, que había que cultivarlas, cuidarlas muy bien, arrancarlas en el momento apropiado, debían ser tratadas con un cuidadoso proceso
esperar, calcular las cantidades. Era realmente un trabajo a mano muy, muy costoso. Y aquí se nos presenta un insecto muy común que puede haber en todas partes, que es una mosca, que puede entrar al lugar donde está el perfume, quedar atrapado allí, pegado, morir y estropear totalmente todo ese gran trabajo. Este insecto, según lo que dice aquí, tiene la capacidad de destruir químicamente un perfume y ya no se puede usar más. Para lo único que sirve un perfume contaminado por moscas es para tirarlo. Es de alguna manera una comparación con el pecado. ¿Se fijaron lo que dice el versículo 18 del capítulo 9? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Así en los creyentes, si lo aplicamos a nuestra vida, una pequeña locura, un pequeño descuido, un pequeño desliz puede hacernos caer hasta lo más bajo. A veces podemos, como hijos de Dios, llevar vidas a la manera que Dios desea. Y un solo error, un solo pecado moral, un solo pecado, una sola equivocación puede destruir nuestro testimonio para siempre. Es muy interesante que en el Nuevo Testamento Pablo habla de un nombre que se le da a Satanás, el enemigo. Se le llama Beelzebú. Beelzebú significa el señor de las moscas. Es un insecto entonces que está relacionado siempre con la basura, con las infecciones, con la comida podrida, con lo muerto. Allí siempre hay moscas. Por eso la advertencia es que la sabiduría es muy buena, es muy importante, pero no es suficiente. La sabiduría por sí sola es muy vulnerable. Ella no sostiene una vida por sí sola. Podemos ser el más sabio del mundo, pero cometemos un solo pecado y nuestra vida completa puede acabar. Quizás nos preguntamos, ¿pero cómo? Fue un solo error. Ni todo lo bueno realizado anteriormente va a borrar ese error. Así que la sabiduría por sí sola no es suficiente, aunque es necesaria. Entonces aquí Salomón nos quiere mostrar a través de todo el libro, y también lo hizo en el libro de Proverbios, que la sabiduría es muy importante, es muy necesaria, pero no es suficiente por sí sola. Por eso que él al final del libro nos va a decir, Dios es lo más importante. Puede ser el hombre más sabio, pero una sola mosca puede destruir tu testimonio y tu vida. Nos puede pasar también a nosotros. Podemos ser una persona muy buena, muy agradable, pero quizás nuestro mal carácter puede ser nuestra mosca, ¿no es así? Podemos tener una mosca en nuestra vida que arruina todo lo bueno que podemos ser. Aquí el ejemplo es todo un trabajo de hacer un valioso perfume. Este pequeño insecto puede destruirlo, puede arruinarlo. Se puede ser sabio toda la vida y un solo error puede destruirte. Un hombre de negocios, por ejemplo, puede ser exitoso durante toda su vida, hacer buenos negocios, cometer un solo error, ser atrapado por la ley e ir a la cárcel. En ciertas ocasiones también un problema humano entre nosotros se puede arreglar simplemente pidiéndonos perdón. Pero hay otras áreas en que no es tan fácil hacerlo. Por ejemplo, los hombres casados. Podremos tener una linda familia, hijos creyentes, pero el adulterio puede destruir nuestra vida y nuestra familia para siempre. Mire conmigo, por favor, Proverbios capítulo 6. Un poquito antes, Proverbios capítulo 6. Este es un ejemplo. Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿qué dice? Nunca será borrada. Se puede perder para siempre la relación con tu familia. Nunca más volverá a ser igual. Tus hijos nunca más te volverán a mirar igual. Una pequeña mosca en una larga vida de muchos años viviéndola correctamente, y un solo error, una pequeña locura, como dice acá, puede destruir una vida completa. Incluso para el más sabio y honorable. Versículo 2 dice, el corazón del sabio
está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La derecha en la Biblia siempre es símbolo de poder, de posición. ¿Dónde está Jesús? ¿En qué parte? A la diestra del Padre. También tradicionalmente la mano derecha es la mano más hábil, es la mano que usa la espada. Pero también, y eso ocurre incluso hasta nuestros días, el saludo correcto entre varones que se dan la mano siempre es dar la mano derecha. En la antigüedad, dar la mano izquierda como saludo era signo de maldad, era un saludo malicioso. Por eso que dice al contrario, más el corazón del necio a su mano izquierda. Incluso han notado que se habla de la diestra y la siniestra. Lo siniestro ha llegado a ser un símbolo de aquello, ha llegado a significar lo malo. Por eso que Salomón dice, el corazón del sabio está inclinado hacia lo que es lo bueno, pero el que no usa de la sabiduría, sino de lo malo, está inclinado hacia lo malo. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Aquí en su andar el necio lo demuestra en todos sus actos. Versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No debemos dejar que el lugar del deber que nosotros tenemos por una injusticia o una ofensa de un superior. Nosotros debemos aprender a ser pacientes. Mire aquí mismo en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Muchas veces en el mundo podemos ver personas necias que dicen, a mí nadie me pasa a llevar, y pelean con todo el mundo, pelean con sus superiores, pierden constantemente sus trabajos y así ponen en peligro a sus familias. Aquí dice, en un mundo debajo del sol, sin Dios, siempre van a haber probablemente injusticias contra nosotros, injusticias de nuestros superiores. Muchas veces vamos a recibir un trato injusto. Salomón dice, la sabiduría te dice, no te exaltes, sopórtalo, porque con mansedumbre grandes ofensas pueden ser aplacadas. También mire conmigo Proverbios capítulo 15, sin perder por favor Eclesiastés. Mire conmigo Proverbios 15, versículo 1 y 2. Proverbios 15, versículos 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Volviendo a Eclesiastés, capítulo 10, leamos el 5. Dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. ¿Notan que el contexto sigue siendo siempre el mismo? Es el mundo y la vida debajo del sol. En un mundo sin Dios, donde la sabiduría por sí sola es buena, ayuda, pero no es suficiente para todo. No es suficiente para todo. Y él ve que los príncipes, es decir, los líderes de los países, los líderes de los pueblos, cometen constantemente errores, a pesar de estar en eminencia. Es decir, en un mundo sin Dios, no debemos pensar que las personas que están en el liderazgo de los países, en el liderazgo de nuestras naciones, no debemos pensar que son personas sabias por el hecho de estar ahí. Muchas veces no van a ser sabios y no van a escoger a las mejores personas para trabajar con ellos. Eso es lo que va a decir aquí en estos versículos hasta el 11. Fíjese el versículo 6. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Dónde está la necedad? En los lugares altos, muchas veces. Necios llegan a los lugares de influencia, a los puestos de liderazgo, en todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo. Muchas veces en las empresas. No siempre las personas que están en los lugares más altos son las personas más sabias. Así que por ser un mundo caído, inmoral y debajo del sol, sin Dios, esto puede ocurrir y de hecho ocurre. ¿Y dónde están los sabios? Aquí lo cambio por el nombre rico.
Los ricos en opuesto a los necios, es decir, es una forma de referirse a los sabios. ¿Dónde están ellos? Debajo. Salomón dice que el rey no siempre elige a los más sabios para ponerlos en los lugares de liderazgo, sino que ¿dónde están muchas veces los sabios y las personas que son más capaces y que podrían hacerlo mejor? Abajo, en los lugares donde no ejercen la mejor influencia. Y ponen en los lugares de liderazgo a los más necios. Y es por eso que muchas de nuestras naciones, muchos de nuestros países están sufriendo. Versículo 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Tener caballo era para los capitanes, para los reyes, guerreros. Los que no, a lo más podían usar camellos o asnos. Así que no siempre dirige el más capaz, no siempre dirige el más idóneo. Así que la sabiduría no siempre se impone. No siempre el más sabio llega a los lugares de influencia. Veremos injusticias y necesitamos paciencia y sabiduría para soportar esto. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que dicen, a mí nadie me pasa a llevar, yo reacciono? Otras personas dicen, a mí nadie me usa. Otras personas dicen, yo no tengo pelos en la lengua, para ocultar lo que realmente son actuaciones necias. Debemos ser prudentes en nuestro actuar y con nuestra lengua, evitar la guerra, evitar el conflicto. Esto no es algo de cobardes, es de sabios. Porque muchas veces los necios dicen que es de cobardía no enfrentar. Es cobarde no chocar. Aquí vemos que muchas veces por la necedad de los líderes hay guerras. Por la necedad de los líderes los pueblos tienen problemas. Dice muchas veces, príncipes andan como siervos. ¿Recuerdan cuando Absalón, uno de los hijos de David, se sublevó y trató de quitarle el reino a David? En el capítulo 15 de Segundo de Samuel, usted puede leer allí con más tiempo en casa, todo lo que fue ese triste episodio en Israel. Y se nos muestra que David iba subiendo los olivos, dice que iba llorando y descalzo, y con su cabeza cubierta. Muchas veces los príncipes pueden ir caminando como siervos. Así que en un mundo sin Dios, en un mundo debajo del sol, muchas veces el sabio, el príncipe, el que realmente debiera estar a cargo, está abajo y los necios llegan arriba. Pero ¿cuál va a ser el resultado y el pago de todo esto? El versículo 8 nos lo dice. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. No sé si a usted le pasa, pero yo de inmediato me recuerdo de Esther, del libro de Esther. ¿Recuerdan a Amán, que quería destruir, matar a todo el pueblo de Israel y preparó una horca para Mardoqueo, pero finalmente ¿quién murió en esa horca? El mismo Amán. Es posible que aquí se refiere a cavar agujeros como trampas y destruir muros en contra del prójimo o en contra de nuestros vecinos. El que hiciere hoyo caerá en él. La sabiduría aquí nos anticipa a anticipar los peligros, a adelantarnos a los peligros, pero también se refiere a aquellos que por llegar a puestos de liderazgo en las naciones, Salomón sabe muy bien de esto porque él es rey, él está diciéndonos, esas personas tarde o temprano van a recibir el mal que han hecho. Están cavando un agujero y ellos mismos caerán allí como lo hizo Amán, perdón. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. La necedad siempre dice, después vemos, en el camino vemos, después vemos el costo. Pero eso es un error, eso es actuar con necedad. Toda actividad tiene un peligro. Después de que hemos sido mordidos por una serpiente, ya es tarde para planificar. Fíjese también el versículo 9, dice, quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Verso 10,
Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí es la imagen de una herramienta, ¿no? Como un hacha. Mientras menos filo tiene el hacha, ¿qué hay que hacer? Más fuerza, ¿no? Y hay que hacer más trabajo. Y hay más posibilidades también de sufrir un accidente. Así que mientras mejor esté nuestro instrumento de trabajo, más eficiente van a ser los resultados. Por eso que la sabiduría es más importante que la fuerza. Mira allí mismo en el capítulo 9 de Eclesiastés, mira el versículo 16. Dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Termina el versículo 10 diciendo que la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Notaron eso? Dirige, ayuda, pero no es totalmente suficiente. No lleva al cielo, no agrada a Dios por sí sola. Forzar los asuntos al final traerán daño sobre uno mismo. El versículo final, el 11, dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Es posible que esto sea referido también a las personas que son malvadas. El Salmo 58, permítame leerle los versículos 4 y 5, dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Hasta ahí la lectura. El encantador que usó tanto tiempo para adiestrar, ¿no?, a esta serpiente, las cuales solo se mueven por los movimientos que hace el encantador, porque las serpientes realmente no tienen oídos externos, ¿no? Son sordas realmente. Ellas tienen algo así como un oído interno nomás, que es como un oído medio para el equilibrio. Solamente sienten vibraciones, así que realmente no escuchan. Pero aquí se nos presenta como un necio que sí puede oír, pero que cierra su oído a la sabiduría de Dios. Y el encantador, o el que adiestra a las serpientes que se mueven, muerden al encantador, perdió todo su tiempo que invirtió amaestrándolas. Porque la gracia de estos encantadores de serpientes era que usaban las serpientes más venenosas, las más peligrosas, si no tiene mucho encanto el show que montaban. Si la serpiente lo muerde y lo mata, todo el esfuerzo y el tiempo que usó para amaestrar a este animal quedó perdido. Así que la sabiduría por sí sola no nos dará verdadera satisfacción si nos protege de ciertos peligros nada más. Así que hemos visto en estos versículos 1 al 11 que la sabiduría es importante, pero no es suficiente. Un sabio no es realmente un universitario o un escritor de libros. La sabiduría que hemos visto en la palabra de Dios es una sabiduría eminentemente práctica, ¿no? Nos puede ayudar a llevarnos bien con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, nos puede ayudar a mantener un buen trabajo, a ganar dinero correctamente, saber gastarlo, ahorrar, tener una línea de estabilidad en nuestra vida. La sabiduría es importante, pero no alcanza para lo que realmente es más importante. No es suficiente, falta algo. Ya comenzó aquí Eclesiastés, Salomón, a decirnos que la sabiduría tiene sus límites. Mire el capítulo 7 y versículo 23. 7:23. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Es decir, Salomón está llegando al clímax de su libro y decirnos, la sabiduría por sí sola no es el fin. No es el fin. Mire conmigo también aquí en el capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 17. 8:17. Dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es decir,
la sabiduría y todo el esfuerzo humano, que es bueno y que nos puede servir, no alcanza realmente para lo más importante, que es llegar a tener una relación con Dios. Los sabios no saben el secreto de la vida. Y no es que la sabiduría no sirve, lo verdadero es que no es suficiente. Hay cosas que son necesarias, como la sabiduría, pero no son suficientes. El trabajo, las riquezas, los logros que podamos tener, ganar guerras incluso, no es suficiente. Hay algo más, que es la relación con Dios. Por eso que al terminar el libro, Salomón dice que el fin de todo el discurso oído es este, en 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, hermanos amados, la sabiduría es importante, pero no es suficiente. Podemos ser sabios, podemos conocer mucho, pero solamente en una relación con Dios es realmente que vamos a alcanzar una vida espiritual plena. Y para las personas que nosotros conocemos y que no tienen a Cristo en su vida, que quizás buscan por medio de sus propios esfuerzos llevar una vida buena en este mundo, también tenemos que decirle, no es suficiente. Te falta lo más importante, te falta una relación personal con Dios. Ese es el verdadero fin de la vida, que Cristo venga a tu vida, que le recibas como tu suficiente Señor y Salvador. Puedes aparentemente tener una vida buena, feliz, puedes estar alcanzando metas, puedes tener un buen trabajo, pero eso no te va a llevar al cielo. Solamente conocer a Cristo va a limpiar la culpa de pecado que tienes en tu vida y solamente Cristo te puede dar la vida eterna. Oremos.